A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser feliz. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación y dijo: no sé para qué pueda servir mi vida, pero siento arder en mi interior una llama intensa. Me pregunto, ¿qué será esa llama? ¿Qué seré? ¿Qué soy? Van Gogh descubrió su condición de pintor a los 30 años y el mundo tardó mucho más tiempo en reconocerlo como tal, porque a lo largo de toda su vida apenas pudo vender un solo cuadro. Pero alguien dirá que vendió más, y es verdad. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras, para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Aunque Van Gogh vivió en la más dolorosa miseria, hoy en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. En carta a su hermano decía: llegará el día en que la gente se dará cuenta de que mis cuadros tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Y después de apuntar a su pecho con una pistola, un día como hoy, 29 de julio de 1890, Van Gogh decidió marcharse a pintar entre las estrellas. Y desde entonces, el cielo, obra de los humanos, es más digno y es más bello. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía acusó por peculado a 18 procesados en el caso Helicópteros DRUF. 1.721 agentes civiles de tránsito garantizarán la movilidad en la competencia del Giro de Italia en Ecuador. Detienen a prefecto de Cotopaxi para investigaciones por presunta delincuencia organizada. En tributación de hoy, 2 conciliaciones impuesto a la renta. En política internacional, 12 años después. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, El Estado, dueño de la verdad, José Hernández, ¿qué esconde tras el sexo Cintia Viteri? Noticias del día. La Fiscalía acusó por peculado a 18 procesados en el caso de los helicópteros DRUF. La Fiscalía General del Estado acusó por el presunto delito de peculado a 18 procesados por el caso Helicópteros DRUF. Esto ocurrió en la audiencia preparatoria de juicio que se realizó en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. La fiscal Diana Salazar acusó como autores de ese ilícito a 16 procesados, entre ellos a 2 exministros de Defensa, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y otros militares en servicio pasivo. Este jueves 28 de julio de 2022 se conoció que también los otros 2 procesados fueron acusados como cómplices de la infracción penal. En la diligencia que se desarrolló el 27 de julio de 2022, la fiscal Salazar pidió que se levanten las medidas de inmovilización de 3 de los 7 helicópteros, así como la orden de enajenación de las aeronaves. A las 12 horas de este 28 de julio de 2022 se instaló el 4º día de audiencia preparatoria de juicio. En esta diligencia está previsto que las defensas de los imputados presenten al magistrado Rivera los argumentos a favor de sus clientes. Luego, el juez debe analizar lo expuesto por la Fiscalía y por los defensores y decidir si llama o no a juicio a los 18 implicados en este caso. 1.721 agentes civiles de tránsito garantizan la movilidad en la competencia del Giro de Italia en Ecuador.
El Giro de Italia Ride Like a Pro, Ecuador, se efectuará en Quito este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio del 2022. El recorrido comprenderá varios puntos de la ciudad con rutas de 40, 90 y 150 kilómetros, las cuales pondrán a prueba la resistencia y destreza de los ciclistas participantes. Por esta razón y con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes y de todos los actores viales, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, ha puesto en marcha un dispositivo de tránsito en el cual 1.721 agentes harán controles, monitoreo, cierres y desvíos. Para que la ciudadanía conozca el plan de movilidad, el viernes 29 de julio no hay cierres programados. El sábado 30 de julio, por el armado del vallado y estructura a partir de las 20 horas del sábado hasta las 19 horas del domingo 31, se cerrarán el tránsito vehicular la avenida Amazonas desde la calle Río Topo hasta la avenida de la Prensa, en sentido sur-norte. Agentes civiles de tránsito gestionarán la movilidad en la zona. El domingo 31 de julio, a partir de las 5 horas de la mañana, se llevarán a cabo más de 600 cierres que comprenderán sectores del norte, valle y centro norte de la capital. Los participantes saldrán desde el Parque Bicentenario en la avenida Amazonas y Holguín y retornarán al mismo punto. Las vías serán habilitadas de manera progresiva de acuerdo a cómo avance la competencia. Detienen a prefecto de Cotopaxi para investigaciones por presunta delincuencia organizada. En un operativo realizado por la policía y por la fiscalía, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, ha sido detenido este jueves 28 de julio. La fiscalía informó que el funcionario fue detenido con fines investigativos por presunta delincuencia organizada en el operativo llamado Depuración 1. Guamán ha sido diputado por la provincia de Cotopaxi, presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, segundo vicepresidente del Congreso Nacional y coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Pasadas las 6 horas, la Fiscalía informó que 9 personas, entre funcionarios públicos y contratistas, han sido detenidos en el operativo. Los funcionarios levantan indicios en torno a la investigación por presunta delincuencia organizada. Las diligencias también han incluido un allanamiento en la sede del gobierno provincial de Cotopaxi. Agentes entraron a oficinas, revisaron documentos en busca de indicios relacionados a este caso. Según la policía, esta madrugada se realizaron allanamientos en 32 inmuebles por este caso en La Tacunga, Salcedo, Pujilí y La Maná. Estas investigaciones ya llevaban semanas atrás. Se indagaba por cobros de dinero por adjudicación de contratos según datos preliminares. Entrevista del día. Hoy jueves 28 de junio se hizo una entrevista en Radio Sucesos a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos explica el proceso de designación del nuevo superintendente de bancos. A continuación vamos con la entrevista. Saludamos a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los saludo a la distancia. Yo puedo estar en el estudio, estoy fuera del país, pero igual es un gusto conversar con usted. Y lo primero que quisiera preguntarle, doctor, es terminar de aclarar la elección del superintendente de bancos. Hay varios artículos de análisis que, por ejemplo, le leo un titular de 4 pelagatos. El correísmo metió mano a Hernán Ulloa. ¿Qué pasó en la elección? Y la primera pregunta es, ¿qué pasó? La segunda es, había 2 impugnaciones a la candidata Rosa Matilde Guerrero que fueron desechadas, pero luego ustedes la descalifican. ¿Qué pasó ahí? Milton, ¿cómo le va? Un gusto, un honor saludarlas, gracias por la invitación. Mire, aquí hay que dejar claro a la ciudadanía que nosotros en esta administración nos hemos propuesto ser lo más transparentes posibles para que no existan dudas en nuestra toma de decisiones. El proceso de la superintendencia de bancos decurre primero con una revisión documental de requisitos y análisis de las prohibiciones
y luego los postulantes pasan a la siguiente fase, que es la impugnación ciudadana. Y aquí es importante, Milton, no quiero echarle la culpa absolutamente a nadie, pero la ciudadanía en general, hablo de el ciudadano común, los comunicadores, los asambleístas, cualquier funcionario, cualquier particular, está en la posibilidad de generar una impugnación ciudadana respecto de algún funcionario. La impugnación existe como responsabilidad compartida entre el Consejo de Participación Ciudadana y la ciudadanía, que nos puede, a través de la impugnación, dar alertas sobre cuestiones que se encuentran ocultas de los candidatos. Y le pongo un ejemplo. Si uno de los candidatos es agresor de mujeres y ha tenido alguna sentencia o denuncia, o también ha sido un agresor sexual, nosotros no estamos en la posibilidad de verlo en el SACHE ni ningún otro sistema oficial. La única forma de enterarnos es mediante una impugnación ciudadana y allí recién solicitar la información pertinente. Luego de esto pasa a la fase de sustentación del examen práctico del plan de trabajo con las preguntas y respuestas de los consejeros y viene la decisión. Hay comentarios como el que usted manifiesta de un portal digital. Yo lamento mucho tener que leer esos títulos. Al interior del Consejo de Participación Ciudadana no se ha tratado, ni es materia de discusión, si un candidato es correísta, es de Creo, es socialcristiano, es de Pachacútec. Nosotros estamos enfocados en determinar si esa persona tiene el perfil idóneo para ser el titular de la superintendencia de bancos, dentro de los sustentos objetivos que tenemos a la mano. Esa es nuestra misión. Ahora, hablar de política, que es correísta, que no es correísta, que es el amarillo, eso no, está fuera de discusión. Esto es una terna emitida por el Ejecutivo y se sobreentiende que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de poner gente de su confianza para dentro de la terna. Que así la ley lo faculta, le faculta al Ejecutivo para presentar una terna y obviamente el presidente debe de presentar a las personas más calificadas y personas que de alguna forma estén en armonía con el Ejecutivo. Eso es así, la norma lo faculta. Y nosotros tomar una decisión. Mire, en el caso de la designación del superintendente de bancos, en la primera fase, que es la revisión documental, se descalificó a la número 3 porque no tenía la trayectoria profesional. En la impugnación, como usted mencionó, se descalificó a la número 1. Y el número 2, que hasta ese momento había permanecido perfil bajo, recién luego de la fase de la impugnación es que comienzan a llegar alertas sobre él. En la fase de impugnación no tuvo una sola impugnación ciudadana, que la ciudadanía tenga clara eso, no tuvo una sola impugnación. Y ya nosotros, el momento de decidir, aparecen alertas y obviamente atendiendo las alertas de la ciudadanía, tenemos que ser responsables, asumir y con preocupación nuestra votación y sustentarla. Y esa fue mi votación. Yo puedo responder por mis actos y respondo por mi votación que fue en contra. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo colegiado que toma decisiones por mayoría y la mayoría es el máximo representante del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, no el presidente. O sea, yo no puedo influir, incidir en la votación de ningún consejero. ¿Qué alertas le llegaron al Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros hacemos un barrido de lo que se dice en redes y lo que llega a los mismos consejeros y funcionarios. Y obviamente llegan calumnias, llegan insultos, pero lo serio, lo que vale la pena analizar, es lo que revisamos. Y la alerta que llegó luego de que pasó la fase de impugnación es que supuestamente el que ha sido designado como superintendente de bancos mantendría la gerencia de una compañía donde es accionista y donde tendría un contrato con el Estado, ¿ok? Vigente, en curso. Y esa información obviamente era preocupante porque se opone a lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público, que lo tiene como una prohibición para ejercer un cargo público y también un conflicto de interés. Al revisar la página del CERCOP, solicitar la información en tiempo real mientras estábamos en el debate en el Pleno, efectivamente me llega la certificación del CERCOP donde indica que el estado del contrato está en curso. Es la alerta que yo he mencionado. El postulante en defensa a los argumentos indica que ese es un proceso del 2017 que fue concluido
y sacó, creo que en otro medio de comunicación o a través de otras personas, sacó la documentación de que está concluido. Pero la información que aparece en el sistema es lo que yo expuse ante el Pleno. Ya el problema mío no es conocer si no está actualizado el sistema, si existe algún problema de contradicción entre las plataformas. Eso ya es materia de otro análisis, pero lo responsable fue haberlo expuesto ante el Pleno y haber tomado la votación que tomé. ¿Usted cree que el Consejo de Participación se equivocó al elegir al nuevo superintendente de bancos, Raúl González? El Consejo de Participación tiene estas facultades de designar a las máximas autoridades del país y la decisión se toma por una votación de mayoría. Yo no puedo reprochar, por respeto a mis compañeros, su votación. Cada quien asume su responsabilidad con el país el momento que asume una votación. El señor superintendente fue designado por la mayoría absoluta. Con eso pudo acceder a ser el superintendente de bancos. Hubo 2 votos en abstención y mi voto en contra. ¿Y por qué descalificaron finalmente a Rosa Matilde Guerrero? Si después de 2 impugnaciones que fueron desechadas, la terminan descalificando aparentemente sin base alguna. Bueno, dentro de los procedimientos que llevaron a la impugnación, nosotros fuimos llamados también a la Asamblea Nacional del Ecuador, donde se expuso durísimas críticas a los consejeros porque no se había tomado en consideración documentación oficial donde se explicaba algún posible conflicto de interés. Ese conflicto de interés fue expuesto durante la impugnación, fue acogido por parte de un consejero que hizo la motivación de su moción de descalificación, que tuvo la aceptación de una mayoría asimismo y se procedió a la descalificación. O sea, ahí sí escucharon las críticas y cuestionamientos que les llegaron. Fueron convocados a la Comisión de Garantías Constitucionales, si no me equivoco, la que preside el asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez. En esa sesión, básicamente lo que hicieron fue hablar mal de Rosa Matilde Guerrero, me refiero al lado legislativo. Milton, yo debo destacar la trayectoria de cada uno de los postulantes de la terna. Yo no estoy aquí para denigrar su trayectoria profesional, sino explicar solamente la forma en que se votó. Y yo le podría decir, y le respondo aquí ante los micrófonos y ante el país, por mis decisiones. Yo no puedo reprochar las decisiones del resto de mis compañeros. Yo he tomado decisiones en torno a alertas que han llegado y he sido coherente, tanto en el un caso como en el otro caso. A su vez, también se realizó la entrevista a Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito. En la entrevista con Radio Sucesos, habló sobre la nueva licencia de conducir y la matriculación vehicular cada 5 años. A continuación, la nota. Bienvenida a Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Hay novedades en la ANT porque se ha anunciado justamente la Agencia Nacional de Tránsito prevé cambiar las reglas sobre el tema de matriculación vehicular y a partir de agosto, y así lo ha adelantado Adrián Castro en una rueda de prensa que dio el 19 de julio. La idea es que este trámite de la matriculación se cumpla cada cierto tiempo, cada 5 años. También la ANT ha presentado una nueva licencia, un nuevo formato de licencia de conducir que tendría más seguridades, más cosas, así que con esas novedades, con esos temas, le doy la bienvenida. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos todas las novedades que se vienen desde la Agencia Nacional de Tránsito. Verónica, muy buenos días a todos los amigos de Radio Sucesos que nos están viendo, escuchando a través de las redes de la radio. Bueno, efectivamente hemos hecho 2 importantes anuncios la semana pasada con el lanzamiento de nuestra nueva licencia en el país, una licencia que tiene un cúmulo de seguridades, prácticamente 3 niveles de seguridades, entre las que están, solamente para enumerar algunas, la incorporación de una impresión ultravioleta en ambos lados de la licencia, códigos QR, los entes de control puedan verificar y hacer controles adecuados y efectivos en la vía pública. Nuestro diseño nuevo de la licencia es mucho más nítido, le da mayor durabilidad, resistencia, nivel de calidad de 300 dpi a 600 dpi, los efectos 2D y 3D, microtextos, nanotextos, de tal manera que es imposible prácticamente que se pueda
hacer una duplicidad en la clandestinidad de esta licencia, que se la pueda intentar falsificar, y esto es algo positivo porque además nuestra licencia es reconocida este rato como aquella que cumple con el estándar internacional, que es el único de seguridad de la norma ISO 18013. Somos el primer país en Sudamérica en contar con una licencia con estas características y con una seguridad que nos permite circular sin ningún problema en más de 33 países en el viejo continente, en toda Norteamérica, en todo el continente americano, de tal manera que es un avance muy importante y próspero para la seguridad y el control de los ecuatorianos. Importante lo de esta nueva licencia, sin duda son avances que se están haciendo, Adrián. Y respecto a las personas que están conduciendo con su licencia actual, ¿va a estar vigente hasta que se caduque la especie y luego se pueda renovar ahora sí con el nuevo formato? Correcto, mi querida Verónica. La gente puede circular tranquilamente con su licencia con la que tiene este momento, tiene una fecha de caducidad, no va a pasar nada, los entes de control saben que tiene plena validez. Ya poco a poco los ecuatorianos que vayamos renovando nuestra licencia vamos a ir adquiriendo la nueva, de tal manera que no hay por qué apurarse. Simplemente en este momento tenemos un par de modelos que están vigentes en el país por ahora, y con el paso del tiempo pues todos tendremos la licencia en su momento, la nueva licencia de conducir. No tiene ningún costo adicional, eso es algo que debo aclarar, no hay ningún costo adicional para los ciudadanos, no se ha subido un solo valor, un solo dólar a la licencia de conducir. Los ciudadanos más bien al contrario se han venido beneficiando por sus buenas prácticas de conducir. Quienes no han sido sancionados en 5 años y conservan sus 30 puntos tienen un 50% de descuento en el monto de la licencia. Ah, qué buena noticia. Así es, yo creo que a la gente que se porta bien hay que incentivarle, y la gente está pagando, muchas personas en el país están pagando la mitad de la licencia. Hay una cantidad gigante de personas que no han sido sancionadas durante la vigencia de su documento y que han conservado sus 30 puntos. Bien, buenas noticias entonces, Adrián. Ahora respecto al tema de la matriculación, hay cambios, se prevén cambiar las reglas sobre la matriculación vehicular a partir del mes de agosto. Usted lo adelantó en una rueda de prensa y dijo que este trámite se cumpliría cada 5 años. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuáles serían los cambios que se vienen para agosto? Bueno, en principio hacer una diferencia entre lo que es revisión técnica vehicular y matriculación. La gente muchas veces lo asocia, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La revisión técnica vehicular en todas partes del mundo siempre será anual, eso hay que dejarlo claramente establecido porque se suele sacar de contexto a un proceso que es 100% técnico-mecánico, como es la revisión de nuestro vehículo, para evitar siniestralidad. Y la siniestralidad no se evita cada 5 años, se evita todos los días, y más aún cuando se hace la RTV. Entonces, eso primero para dejar constancia. Y además que está a cargo de los municipios, ¿no?, de cada cantón. Correctamente, exactamente. Ahora, previo a la revisión técnica vehicular, los ciudadanos lo que van a hacer es cancelar las tasas locales y nacionales, hacer la RTV y salir a la casa, nada más. Ya no tenemos que duplicar el trámite de una vez que se sale del centro de revisión técnica vehicular, pasar a las ventanillas municipales para hacer el trámite, que en muchos municipios y ciudades es tedioso, le quita tiempo a la gente, y que es obtener un papel blanco para circular a nivel nacional, que es el documento único de circulación. Ese documento desaparece, por lo tanto se hace efectivo aquello que está en la ley de que la matrícula sea cada 5 años. La especie de nuestra matrícula es lo que va a fenecer cada 5 años, de tal manera que en los municipios ya no hay que hacer ningún trámite, más allá de que, insisto, hay que hacer la RTV, la revisión técnica vehicular siempre, y cancelar las tasas locales y nacionales como requisito para hacer esa revisión técnica. Y salir a la casa sin duplicar el trámite. Entre otras cosas, nuestro reglamento de simplificación de trámites, que eliminó una cantidad gigante de requisitos innecesarios que daban dolor de cabeza a la gente, a los usuarios, a las escuelas de conducción, a las operadoras de transporte, se eliminaron. Está, por ejemplo, aquel absurdo de que cuando usted hacía un curso de conducción tenía que sacar la licencia en ese mismo cantón, como si tuviésemos estados federados, como si fuésemos un estado federal, y eso no es así. El Ecuador es uno solo, la Agencia Nacional de Tránsito es una sola, por lo tanto, desde ahora la ciudadanía puede, una vez que saque su licencia, los jóvenes que están sacando sus licencias ahora, no es solamente hacer en un lugar, sino pueden hacerlo en cualquier parte del país sin ningún inconveniente. Esa clase de absurdos fueron acabando
realmente con nuestro último reglamento de simplificación que empata con una política gubernamental que apunta justamente a acercarle los servicios a la ciudadanía como no puede ser de otro modo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos en su programa Tributación de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas me han pedido. Vamos a hablar de cómo convivir con una realidad financiera y una realidad tributaria al mismo tiempo. Cómo las empresas o las personas naturales podemos convivir en una misma realidad, en una misma organización, en un mismo balance, con un conjunto de normas contables y al mismo tiempo con una ley tributaria de derecho público, una norma reglada que se tiene que aplicar al pie de la letra. ¿Cómo se hace esto? Para que usted pueda convivir con una realidad financiera y al mismo tiempo con una realidad tributaria, tenemos que realizar procesos conciliatorios. El marco regulatorio ecuatoriano en el ámbito fiscal establece claramente un proceso reglamentario que se llama conciliación tributaria. La conciliación tributaria es una herramienta extracontable que permite determinar de manera adecuada la base imponible del impuesto a la renta. Esa base imponible que lo que busca es que usted determine ese impuesto a la renta causado de forma corriente, que tenga usted la oportunidad de pagarle de acuerdo a lo que establece la norma de derecho público de una forma correcta, adecuada, sin omitir ingresos y sobre todo generando que el cálculo de su impuesto represente lo que la normativa vigente exige en cada cierre fiscal o en cada ejercicio impositivo. El cumplimiento tributario no exime que usted al mismo tiempo cumpla con la normativa contable del organismo de control al que usted esté sometido y que sea de exigencia legal. Por ejemplo, las controladas por la Superintendencia de Compañías tenemos la obligatoriedad que cumplir con el marco regulatorio de las normas internacionales de información financiera de las NIFs. El cumplimiento de la política contable muchas veces difiere de la normativa tributaria de nuestro país. Y cuando esto sucede, igual nos toca hacer un proceso conciliatorio que se llama la conciliación contable. Esta conciliación contable, en el caso del impuesto a la renta, tiene que responder a una técnica contable, a una metodología, que de acuerdo a la norma contable vigente, que es la norma del impuesto a la renta, la NIC 12 o la sección 29, se llama el método del pasivo basado en el balance. ¿Qué es lo que se busca? La presentación contable del impuesto a la renta o el tratamiento contable del impuesto a la renta. Siempre me han preguntado si el contador, si el gerente general tiene que aprender a hablar dos lenguas y la respuesta es sí. Pagarle al fisco adecuadamente sus impuestos en base a norma tributaria, a esa ley de derecho público, esa norma reglada, pero también tener estados financieros con presentación razonable y comparable en base a política contable. Si usted es una controlada, por ejemplo, como ya lo mencioné, por la Super de Compañías, tiene que hacerlo a través de las normas internacionales de información financiera. No se estrese, señor empresario, para eso habemos profesionales de altísimo nivel que nos llamamos contadores, y los contadores somos esos profesionales integrales que estamos todo el tiempo ayudando para que usted tenga esos estados financieros adecuadamente presentados y también que haga sus determinaciones de impuestos directos e indirectos de acuerdo a la normativa tributaria vigente. Porque hablar dos lenguas es obligatorio. La lengua contable y la lengua tributaria al mismo tiempo. El evitar sanciones legales, el evitar sanciones en el ámbito contable, tributario, financiero, laboral, es lo que hace que su negocio día a día crezca. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Nos volvemos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Cate. Hacia el final del año 2010,
y extendiéndose hasta el final de 2012, buena parte del mundo islámico mediterráneo se movilizó en torno a valores que durante muchos años habían sido relegados y reprimidos, vistos incluso como un rezago colonial y una imposición de la cultura occidental, pero que evidentemente habían calado en ese mundo tan cercano y a la vez tan lejano de Europa. El estrecho de Gibraltar apenas tiene 11 kilómetros de ancho, y entre la isla italiana de Lampedusa y Túnez hay poco más de 100 kilómetros. De hecho, España está más cerca de África que Francia de la Gran Bretaña. Esos valores se referían a las libertades y los derechos personales y a un gobierno electo democráticamente para dejar de lado las dinastías monárquicas o dictatoriales profundamente corruptas que gobernaban en el norte de África, el Mediterráneo oriental y la península arábiga. De Marruecos a Egipto y a Yemen, y de Siria hasta Turquía, las autocracias señoreaban sin dar cuenta a nadie de sus actos ni del saqueo de los recursos, algunos nada despreciables, de sus pueblos. Sin duda había estabilidad y un orden basado en la represión, el temor y la tradición que ocultaba una creciente indignación e ira en la población. El 17 de diciembre de 2010, en Túnez, ante la confiscación por la policía de las mercancías que un joven buhonero vendía en la calle, este se inmoló al estilo bonzo, incendiándose a sí mismo, precipitando un movimiento enorme de protesta en todo el país, que había sido gobernado por Ben Ali desde 1987, es decir, por 23 años. Bouazizi, el joven mercader, muere de sus quemaduras el 4 de enero y Ben Ali, ante la magnitud de las manifestaciones, dimite 10 días después. Este evento es el pistoletazo que precipita una serie de movimientos similares contra las autocracias árabes que pasan a ser llamados la Primavera Árabe, tal vez en recuerdo de la Primavera de Praga de 1968, cuando al entonces Checoslovaquia decidió emprender unas profundas reformas a su anquilosado y opresivo régimen comunista. Fue invocar a los hados, pues el proyecto liberalizador que Alexander Dubček pretendió aplicar a su país fue rápidamente aplastado por los tanques y las tropas soviéticas que ocuparon el país y detuvieron a Dubček y a los reformistas que no lograron escapar a la represión. Para esa ocasión, el líder soviético Leonid Brezhnev postuló su novedosa teoría de la soberanía limitada de los países miembros del Pacto de Varsovia, que en lo esencial establecía que ésta alcanzaba solo hasta donde la Unión Soviética lo permitía, y que cualquier desvío de sus directrices sería resuelto por la fuerza. Las demandas populares en el mundo árabe son la expresión de una larga frustración por las condiciones de vida, pero sobre todo por el agotamiento político de los nacionalismos árabes nacidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización, que se habían convertido en autocracias represoras, donde cualquier oposición creíble en democracia desapareció, dejando abierto un vacío que sería llenado por las propuestas integristas islámicas de grupos salafistas como la Hermandad Musulmana, por ejemplo. Los antiguos dictadores empezaron a caer uno tras otro. Tras la caída de Ben Ali, cayó el dictador Hosni Mubarak ante multitudinarias manifestaciones en El Cairo y en otras ciudades egipcias, seguido por Samir Rifai, el presidente de gobierno de Jordania, y más adelante, tras una brutal guerra civil, por el coronel Gaddafi, ajusticiado por las turbas, y el presidente Salah,
en Yemen, que renuncia para dar paso a la atroz guerra civil que hasta hoy azota al país, escenario propicio del enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita, que ponen el dinero y las armas para que el Yemen ponga los muertos. Pero sin ninguna duda, el más desolador escenario, el infierno que siguió a la primavera, ha sido el de Siria. La dinastía Assad, fundada en los años 70 del pasado siglo por Hafez, líder del partido Baas, socialista de nombre, tan socialista como el de Saddam Hussein, encabezada luego y hasta el presente por su hijo y heredero Bashar, ha sido con mucho el escenario más espantoso de la brutalidad ejercida por todos los medios para mantenerse en el poder, masacrando a la población civil hasta con gases, apoyado por sus incondicionales e interesados aliados de ocasión, Rusia e Irán. Más de 500.000 de muertos, millones de heridos y mutilados, 10 millones de refugiados regados por medio mundo, ciudades milenarias arrasadas y un país destruido y partido, prácticamente transformado en una gran base militar para la marina y la aviación rusa y para las fuerzas armadas de la teocracia iraní, empeñada en su enfrentamiento con Israel desde territorio sirio o libanés. A la vuelta de 12 años, regresemos a Túnez, el país donde las demandas por democracia y laicismo, por respeto a los básicos derechos humanos y personales, por un gobierno que respondiera por sus actos y que fueron inspiración del gran movimiento regional. Nuevamente, el poder está en manos de un autócrata, de un presidente electo que asumió plenos poderes sin respeto alguno por la constitución que se adoptó tras la salida de Ben Ali y de un corto periodo de ejercicio democrático. El presidente Kais Saied ha patrocinado un nuevo texto constitucional redactado a su medida y lo ha hecho aprobar en referéndum el fin de semana pasado. Como es habitual en las autocracias, la aprobación alcanzó el 95% de los votos, así que ya sabemos a qué atenernos. La oposición boicoteó el proceso pues consideró que legitimaría al gobierno si participaba. Apenas el 27% del padrón, según el propio gobierno, participó del proceso, es decir, restado el 5% de los que votaron en contra, la nueva Carta Constitucional ha sido aprobada por la quinta parte de los electores. Cabe mencionar también que la idoneidad del organismo electoral, nombrado hace 5 meses por el presidente, tras destituir al anterior y muy respetado y reconocido organismo, que había organizado con eficiencia y credibilidad los procesos electorales tras la salida de Ben Ali, inclusive el de la elección del actual presidente Said, ha generado duda en la comunidad internacional por la prohibición de la presencia durante las votaciones de observadores internacionales. La Constitución aprobada elimina muchas de las garantías que constaban en la anterior y da al presidente amplísimos poderes para el ejercicio del gobierno, incluso la capacidad para nombrar jueces. Es decir, ahora por ley, el presidente goza de poderes prácticamente ilimitados. Como algún congénere suyo decía, en él se concentran todos los poderes del Estado. Y como Luis XV, el Estado soy yo. El capítulo de la primavera árabe se cierra así, en un triste retorno a ese pasado del que, por un momento, parecieron querer salir. Muchas gracias. Editorial. El Estado, dueño de la verdad, por Roberto Aguilar, El Expreso. En democracia hay conceptos problemáticos. Son los que se encuentran en el horizonte del sistema político, quizá como inspiraciones o como objetivos indesignables.
Uno de ellos es la felicidad. Se supone que su consecución es, o debería ser, el fin último de toda política pública, pero ¿cómo legislar sobre algo tan subjetivo, tan inaccesible, tan inconcreto como la felicidad? Para empezar, ¿qué es la felicidad? La Constitución de Estados Unidos es famosa por haber hallado la formulación correcta para este problema. Dejó su definición a criterio de cada ciudadano y atribuyó al sistema político el deber de consagrar su búsqueda. Es la búsqueda de la felicidad, no la felicidad misma, lo máximo que puede garantizar el Estado. Ir más allá sería una intromisión en la soberanía individual. No ocurre lo mismo con la verdad. Por supuesto que los partidos y movimientos totalitarios no creen en esas cosas. Ellos defienden la idea de un Estado dueño de la verdad, que se atribuye a sí mismo la facultad de imponerla. A partir de este concepto antidemocrático, en esencia, el correísmo, Pachacutic y un puñado de asambleístas independientes de pocas luces y no precisamente muy intensas, acaban de construir y aprobar un engendro legal. Las reformas a la Ley de Comunicación. Artículo 17. El Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. En estas palabras es fácil reconocer la premisa sobre la que se levantan los totalitarismos de cualquier signo. Considerar la verdad y no su búsqueda como un derecho de los ciudadanos es un primer error de este texto, a partir del cual se echa a andar una serie de malentendidos. Si la verdad es un derecho, entonces el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Para garantizarlo, debe definirlo. Una vez definido, no queda sino imponerlo. Si el Estado es el garante de la verdad, y lo es según la nueva Ley de Comunicación, queda criminalizada cualquier interpretación de los hechos que no se ajuste a las versiones oficiales. En consecuencia, la diversidad de enfoques editoriales que caracteriza las esferas periodísticas y mediáticas de los países democráticos y contribuye a enriquecer el debate público queda proscrita. No hace falta ahondar en este tema porque el país ya lo vivió bajo la ley correísta, que fue una de las más restrictivas del continente, quizá comparable solo con la de Cuba. Consecuente con este principio básico, la nueva Ley de Comunicación entrega al Estado una serie de atribuciones que en una sociedad democrática deberían correr por cuenta de la sociedad. Las defensorías de lectores y audiencias, sobre las cuales los medios podrían construir su credibilidad, ahora son tarea de funcionarios públicos de la Defensoría del Pueblo. Las veedurías ciudadanas tienen que ser también coordinadas por el Estado, todo lo cual apunta a la consolidación de una institucionalidad pública para la administración e imposición de la verdad. Lo que en el correísmo fue la Superintendencia de Comunicación, ahora será la Defensoría del Pueblo. En 1984, la novela de George Orwell, la institución a cargo era el Ministerio de la Verdad, cuyo trabajo consistía precisamente en elaborar a diario. Resulta significativo la nueva Ley de Comunicación contemple para aquellos medios que faltan a la verdad oficial o violan sus criterios de corrección política, la orwelliana obligación de organizar una campaña educativa para difundir la versión correcta de los hechos y al mismo tiempo someterse a un taller que bien podría ser de adoctrinamiento. El reglamento de la ley dirá cómo debe realizarse esa campaña y sobre la base de qué criterios. Hasta podría ser que los medios sean obligados a reproducir contenidos oficiales enlatados provistos por el Ministerio de la Verdad. Ya lo hicieron en tiempos de la Supercom. La ley abre posibilidades de totalitarismo insospechadas. Roberto Aguilar, El Expreso.
¿Qué esconde tras el sexo Cynthia Viteri? José Hernández, 4 pelagatos. Cynthia Viteri las volvió a meter. Una más en una lista infinita de escándalos que ya han puesto y deben tener a Jaime Nebot al borde de una crisis de nervios. Solo faltaba que lo hiciera delante del presidente de la República y lo hizo. Solo faltaba que pusiera sus fantasmas a trotar en la sesión solemne de Guayaquil. Tarea cumplida. Ahora es claro que además de la cosa pública, que ella no sabe lo que es, la alcaldesa de Guayaquil maneja pésimamente el lenguaje, el campo simbólico y usa también el sexo, acusando a otros de sexistas para escurrir el bulto de sus responsabilidades administrativas y políticas. Esta vez, Viteri mezcló en forma insensata miedos por las investigaciones que Diario Expreso ha hecho a su gestión, arreglo de cuentas con el presidente, ella, que debe comprar periodistas, piensa que Lazo hace lo mismo, y fantasmas disparatados. Un periodista se mete en mis sábanas. El resultado fue patético. Ella usó una expresión de Aguilar, los sueños húmedos de Cynthia Viteri, para acusar al diario de misoginia y reclamar al presidente porque, dice ella, financia El Expreso. 3 tiros que seguramente su marido, troll empedernido de Correa, fabricó para que ella se luciera el 25 de julio, fiesta suprema de Guayaquil. No se lució. Se pegó 3 disparos en la nuca. Viteri se quedó con la expresión los sueños húmedos y pretendió dar así carácter sexual allí donde esa expresión está atada a un deseo cumplido de otra índole, la aparición de medios públicos de carácter oficial en la ley de comunicación. Ese vínculo está claramente especificado en la nota del periodista del Expreso. Ella, en su mente torcida, lo relaciona con temas íntimos. Eso la faculta a hablar de misoginia y ante el país que la oía, se preguntó si Aguilar se atreve a decir lo mismo de un varón, de un funcionario. Se respondió que no, craso error. Bastaba a sus troles hacer una búsqueda y hubieran visto que el mismo Aguilar usó la expresión el 15 de mayo de 2016 en una nota de 4 pelagatos a propósito de la sabatina 475 de Correa. Los sueños húmedos de Patricio Barriga se han vuelto realidad. Por fin la información pública será propiedad privada. Esto a propósito de que Correa, ante las críticas de que las sabatinas eran financiadas con dinero público, anunció que seguían pagadas por sectores privados. La conclusión es obvia. Viteri utilizó a Aguilar haciendo creer que él usaba la expresión con carácter sexual para victimizarse como mujer. En realidad ella iba para otro lado. Y fue explícita. El Estado es el mayor auspiciante de este diario sexista y dijo al presidente que busque una mejor manera de invertir ese dinero. Viteri tergiversó una expresión, hay que verla enfatizar, graficando con los dedos, como si Aguilar usara la expresión con un varón, la pluma que se la volvería chiquitita, para endosar a Expreso una actitud que no tiene misoginia y sexismo, y pedir al presidente que cometa una ilegalidad, usar la publicidad del Estado para castigar a ese diario. Aquello que la alcaldesa de Guayaquil no dijo, tras ese montaje hecho impúdicamente en el momento político más importante de ese día, es que ella no sabe cómo parar al diario guayaquileño que revela sin cese sus corruptelas, sus contratos inexplicables y el uso indebido que ella hace del dinero público. Es toda esa mugre que ella quiere ocultar tras la supuesta actitud sexista del diario Expreso. Sexista es para ella sinónimo de ilegalidad y son un montón. Por ejemplo, contratos con el troll Vázquez, que ahora es su marido, sus empresas y sus actividades más bien opacas. Contratos por $389,350 para pintar frases de escritores y poetas en muros de la ciudad. Contratos por $445,000 para pintar óleos en homenaje a supuestos trabajadores de la salud. Contratos para barrer y trapear las zonas regeneradas de Guayaquil de $8.3 millones que gastaba Nebot. Viteri pasó a gastar 19.7 millones. Compra por parte de su ex esposo, cuando todavía era su pareja, de 80 lotes, 90,000 metros cuadrados, de lo que será el complejo habitacional La Costa. El negocio aquí podría avecinar $9 millones y hay otro terreno en el sector de Chongón de 156 hectáreas, adquirido 6 meses antes del divorcio. Diario Expreso ha hecho un trabajo de investigación encomiable y en vez de respuestas, que es lo que debe dar, Viteri ha disparado campañas
de desprestigio contra el diario. Incluso seguidores suyos han ido a manifestarse frente a la sede de Expreso como si aquello fuera a intimidar a un diario que acaba de cumplir 49 años y perder a su fundador. Viteri las volvió a meter con la ilusión torpe de que el presidente Lasso entrara en su juego. Ayer él condecoró al director del diario Expreso, Galo Martínez Leisker, y reivindicó el trabajo de Roberto Aguilar, a pesar, y eso habla bien de Lasso, de las críticas en su contra que hace el periodista. Viteri las volvió a meter, pero en su caso se cumple el dicho de que se trata de una mancha más al tigre. Ella colecciona irregularidades, escándalos, necedades, tonterías. Esa es la escuela de Nebot. Él la puso ahí y la apoya para que repita en la alcaldía de Guayaquil. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Inflación récord obliga a la Reserva Federal de los Estados Unidos a un nuevo aumento de su tasa de interés. Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de 0,75 de punto porcentual de su tasa de interés. Una decisión histórica y agresiva, según los economistas. Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación. Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de formas inesperadas. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión. La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania. Vamos a tener una pequeña contracción después del verano y si tenemos una contracción en la economía, los precios y las canastas de bienes comenzarán a ser más bajos. Según expertos como Mauricio Carta, Washington con su moneda fuerte podría resistir mejor a la recesión en comparación con otros países, porque importa mucho. Al mismo tiempo, Cuando la Fed decide de alzar el tasso de interés. Cuando la Fed decide subir las tasas de interés y se espera una recesión, el problema es global, porque si Estados Unidos se desacelera o se detiene, siendo la economía más grande del mundo y capital del dólar, el mundo se detiene o se desacelera. Recordamos que el aumento de las tasas es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Hasta ahora, de hecho, cada aumento enfrió un poquito la economía, pero no fue suficiente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Los expertos encienden las alarmas sobre el agotamiento de los recursos naturales. Este jueves se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Esta fecha marca el momento del año en el que hemos consumido todos los recursos que la Tierra puede renovar en 365 días. Simboliza la presión ejercida por la humanidad sobre el planeta. Cada año el Día de la Sobrecapacidad se adelanta más por culpa de la deforestación y la sobrepesca, entre otros factores. Pero este año es la vez que más pronto se celebra. Un signo alarmante según los expertos. Es la primera vez que celebramos este día tan pronto. Imagínate que tienes un negocio, una empresa, y que terminas los ingresos en julio. Entonces tus ingresos son inferiores a tus gastos. ¿Estaría usted preocupado? Supongo que sí. Así que creo que es bastante alarmante. Para mantener el déficit entre la demanda de recursos naturales y lo que la Tierra puede proporcionar, liquidamos las reservas de recursos ecológicos. Para evitar esto, la organización Global Footprint Network, que organiza este Día Mundial, proporciona a los responsables mundiales un menú de herramientas para operar dentro de los límites ecológicos del planeta.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram Telesucesos_, Twitter @Telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.